todo el mundo, yo soy Yanelisa y bienvenidos a un nuevo video. Como ya pudieron ver aquí abajo en el título, hoy vamos a estar un poquito de charlita. Quiero contarles cómo ha sido mi experiencia con los dispositivos Apple. Yo soy fan de estos dispositivos, de esta marca. Y quiero, como contarte, es como un story time, no, un review, la verdad, no sé cómo categorizar este video, pero simplemente quiero contarte como que en qué me ha beneficiado, por qué no lo cambiaría y todo eso. Así que si te interesa, si te llama la atención este video, quédate conmigo hasta el final y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Ok, vamos a comenzar por el principio, que es la decisión de yo comenzar a usar Apple. Yo la verdad comencé a usar Apple y cuando digo comenzar fue con el iPhone, porque fue mi primer dispositivo Apple. Comencé bastante tarde, pero, tarde, ¿no? Pero sí siempre me llamó la atención, como me llamaron la atención como estos dispositivos. Lo que pasa es que para mí, como nivel adquisitivo, no estaban disponibles. Entonces directamente ya no pensaba en tenerlos. Pero sí recuerdo que alguna vez había utilizado un iPod, me acuerdo, esto es muy viejo, de un amigo y me encantó. Yo decía, wow, porque era súper diferente a Android, que era como lo que estábamos acostumbrados. Era como súper diferente y me encantaba eso. Pero bueno, ese fue como mi primer contacto con Apple. Luego vi que unas tías tenían como los primeros iPhones, creo que era el iPhone 5 o algo así. Yo los veía y yo como, oh my god, pero bueno, era como high level. No estaba en mis capacidades todavía. Y luego cuando, yo en ese tiempo obviamente utilizaba Android, pero con unas ganas desesperadas de tener un iPhone. Luego cuando me mudé a Argentina, obviamente no, ya trabajaba en Venezuela, pero comencé a ganar más dinerito y tuve la oportunidad de comprarme mi primer iPhone, que lo tengo por aquí todavía. Es el iPhone 6S. Ahora me acabo de acordar. El que yo me compré no lo tengo. O sea, lo tengo, pero no lo tengo. Cuando yo me compré el iPhone 6S de 64 GB. En ese momento, súper bien, ¿no? Lo utilicé y fue como un cambio tan brutal. O sea, yo dije, como me enamoré. Y yo recuerdo que cuando estaba adolescente y así, yo era mucho de cambiar de celulares. O sea, me aburría un montón de los celulares. Yo decía como, ya no lo quiero, ya no me gusta, quiero otro. Y cuando tuve mi primer iPhone, dije, solo quiero como cambiar entre iPhone, pero los superiores. Ahora no quiero. Me enamoré de ese sistema operativo y bueno, hasta el sol de hoy es como lo que utilizo y no lo cambiaría. Incluso cuando tuve ese primer iPhone, mi padre me decía como, ¿no quieres cambiar de celular? Y yo no. Y él como, oh my god. Porque en la adolescencia, como digo, le había dado como unos dolores de cabeza de, ¿quieres ese celular? ¿Quieres ese celular? Todo el tiempo lo quería cambiar. Entonces tuve ese primer iPhone y estuve como... ya llevaba como año y pico con ese iPhone, me vine a Barcelona, entonces ya los 64 GB se me empezaron a quedar cortos y tenía problemas de espacio, no sé qué. Lo que hice fue como un change, o sea, vendí ese de 64 GB porque era para una niña que lo quería como para jugar y así, y yo me compré el mismo exacto, aunque el otro mío era rosa y este es como el dorado, el oro rosa. Lo compré de 128 GB y es como problema resuelto. Y me quedé con ese celular. En total estuve con el 6S 3 años y poco. Ya como el celular estaba como... La gente ya iba como por el iPhone 11 Pro Max y yo seguía con mi iPhone 6. Pero bueno, bien, todo cool. Sí, me empezó a fallar, se me cayó y se le dañó el micrófono. Yo lo seguía utilizando. Bueno, está por aquí. Miren, se los voy a enseñar. Aquí está, este guerrero de batallas. Aquí está mi iPhone. Ahora está descargado, pero casi siempre lo conecto para que no se le vaya a dañar la batería ni nada. Y lo tengo en su fundita. Aquí está. Increíble. Lo sigo utilizando. Cuando tenía este iPhone, mientras lo tenía, conocí las iPads. Y bueno, pues también como... ¡quiero ahora! Comencé a ver un montón de gente como dibujando en sus iPads, que si los Apple Pencil, todo eso, y yo como a trabajar por esa iPad, chica. Recuerdo que en pandemia fue cuando me la pude comprar, porque yo tenía una laptop, una Windows, que ya se estaba quedando mal, se colgaba cuando editaba videos, no sé qué. Entonces, lo que me dieron por esa laptop, eso más un poquito más, con eso me compré mi iPad 2019.
2019. Era el iPad normal 2019. Iba súper bien, o sea, era increíble. Yo edité un montón de videos con esa iPad para YouTube. Es que iba increíble. Como un mes, 2 meses después de tenerla, mi papá me regaló el Apple Pencil, que lo tengo por aquí, porque el Apple Pencil es cariñoso, pero bueno, me lo regaló y yo feliz con mi iPad. Aquí también la tengo porque la sigo utilizando, ya no tanto como para ese contenido tan pesado, para lo que lo utilizaba en ese momento, pero sí escribo, veo videos de YouTube. Aquí está mi iPad, mi guerrera también, porque es 2019 y bueno, ya estamos en el 2023, amigos, pero sigue yendo genial, al menos para las cosas básicas, que es para lo que la utilizo hoy en día. Continúo mi historia con los dispositivos Apple, que parece bastante larga. Tenía el iPhone 6S y tenía el iPad. Entonces, bueno, ya el iPhone se me estaba empezando a quedar corto y di el salto, el gran salto, y me compré el iPhone 11. Normal, ni Pro ni Pro Max, el iPhone 11 de 256 GB. Es el que tengo hasta el sol de hoy, me sigue acompañando. Increíble celular. Lo tengo porque, bueno, con el iPhone 6S ya necesitaba como una mejor cámara, se estaba ya colgando, ya habían cosas, actualizaciones que ya no tenía. Entonces, bueno, yo me lo compré cuando el más como top era el 12 Pro Max. Me acuerdo, yo dije, perfecto, el 11 está perfecto. Lo sigo utilizando, me sigue yendo genial, no tengo ninguna queja con ese celular. No voy a hablar mucho porque ahora me da miedo como alabarlo tanto y que, ya está. Y bueno, mi última como gran adquisición, que fue... Todas estas cosas me las he comprado yo con mi dinerito. Pero mi última gran adquisición, y bueno, la que creo que ha salido más caro, supongo, porque es que no sé en cuánto salió, porque fue un regalo, fue mi MacBook Pro. No sé si es 2019 o 2020, no tengo idea, no me acuerdo. Ahora no la puedo enseñar porque estoy grabando el audio, pero les voy a insertar unos clips aquí para que ustedes la vean. Mi bebé es increíble, tiene como la touch bar así táctil, es como dinámica y bueno, es una super computadora, es donde edito todos mis videos actualmente. Yo siempre he sido mucho de computadora, hago muchas cosas en el celular, muchas cosas, porque puedo decir que todo mi contenido vertical lo hago en mi iPhone. También mucho tiempo edité en mi iPad, pero he de decir que nada como estar en una computadora. La comodidad, la practicidad, yo soy más de computadora. Ahora quiero destacar de mis 3 dispositivos principales de creación de contenido qué es lo que me gusta de cada uno, aunque creo que me gusta todo, pero voy a intentar resumirlo. Vamos con el iPhone, que bueno, fue el primer dispositivo que yo comencé a utilizar. Obviamente no pero como celular, ¿saben? Como iPhone en sí fue lo primero, fue mi primer contacto con Apple. Y yo he de decir que no lo cambio, o sea, estoy fascinada con la calidad de las cámaras. Y bueno, ya si nos vamos a los iPhones más Pro, ya obviamente mucho mejor. Me encanta lo optimizado que está, o lo optimizadas que están las aplicaciones para este sistema operativo. Eso me cuesta en Android porque en Android, como hay muchas marcas, entonces las aplicaciones a veces no van muy bien en según qué dispositivo. Eso me gusta mucho. Me gusta lo sencillo y lo minimalista que es el iPhone. La gente dice que los iPhones son muy complicados, pero la verdad yo lo veo al revés. O sea, yo ahora mismo ya tengo mucho tiempo utilizando iPhone y yo ahora mismo utilizo, o sea, cojo un Android cuando me piden un favor para hacer algo y a veces me cuesta, es como rayos, o sea, ¿cómo hago esto? Porque aparte cada dispositivo es diferente y eso me gusta. O sea, yo tengo un iPhone 11, pero un amigo tiene un iPhone 14 Pro Max y yo lo voy a saber utilizar perfectamente porque todos se manejan igual. Entonces eso me encanta del iPhone. De mi iPad me encanta, bueno, obviamente esto no de mi iPad, sino como de tener una tablet, ya directamente, ni siquiera de que sea Apple. Como el tamaño, que como cuando quieres ver algo, pero que no sea tan pequeño como tu celular, tienes tu iPad. Esto sería más como, ¿por qué tener un iPad? ¿Sabes? O ¿por qué tener una tablet? Es como el medio entre mi compu y mi celular. O sea, es ideal para yo sentarme a ver videos de YouTube y que se vean en un tamaño bien. O si quiero ver una peli, pero mira, no quiero andar con la computadora llevándola a todos sitios. También para mostrar proyectos, enseñarles ideas a las personas. Por ejemplo, aquí tengo el lápiz y si yo quiero, por ejemplo, hacer un boceto, hacer un dibujo rápido, siempre tengo mi iPad y la verdad me gusta mucho, la utilizo mucho.
para todas estas cosas y no sé, aparte como... Ya esta no, porque esta sí está viejita, pero cuando la compré, como tenía mucha potencia, editaba y renderizaba videos como que si yo lo estuviese haciendo en una computadora, ¿saben? Y aparte, al tener un buen tamaño, pues tú podías editar muchísimo más cómodo que, por ejemplo, si editas en el celular, porque obviamente no hay punto de comparación con el tamaño. Y hablándoles de mi MacBook, la verdad es que esto fue un descubrimiento total, porque obviamente sí tiene cosas similares al iPad y al iPhone, pero nada que ver, porque obviamente tiene más cosas, es una computadora, ¿saben? Fue como los primeros días, no sabía utilizar mi computadora, amigos. No la sabía utilizar, o sea, no sabía cómo acceder a las cosas, no sabía nada. Y yo encantada de la vida, como en YouTube, aprendiendo a utilizar la MacBook. Tenía como ciertas nociones, en plan, que era el dock, que era el Finder y esas cosas. Porque recuerdo que hace muchos años, en mi casa en Venezuela, un amigo de mi padre le regaló un iMac de estas que tenían como así ¿saben? Como la parte de atrás grandota y era azul, me acuerdo. Era un monitor gigante. Y bueno, era un iMac. Y yo recuerdo que yo jugaba con esa computadora. Yo la encendía, como podía ver más o menos cómo funcionaba, que si el dock, que si el Finder. Entonces más o menos tenía esas nociones, pero obviamente nada que ver. Yo estaba muy acostumbrada a Windows, que si Control Z, que si Control, ahora es comando. No me sabía los atajos, me tuve que aprender todos los atajos del teclado, como a buscar las cosas, pero... súper cómodo y todo lo que he aprendido me encanta y cuando ahora a veces utilizo Windows en la compu que hay aquí en mi casa, como extraño mi Mac, ¿saben? Como estoy súper contenta con también, por ejemplo, la iluminación de la pantalla, como se ve todo tan nítido, tan limpio. La verdad es una herramienta increíble, o todas en general son demasiado imprescindibles para mí. Son un ecosistema al que me he acostumbrado muchísimo. Y puede que en este video esté sonando repija, esté sonando como... ay, qué niña tan fancy, no, pero no, cero. Yo he tenido todo esto con mucho esfuerzo, o sea, desde que me compré mi primer iPhone, en aquellos días del 2017, hasta que tuve mi Mac, han pasado 6 años, o sea, 6 años yo añorando tener una Mac. Quiero decir que esta es como mi primera computadora, mi primer portátil en mi vida, porque antes de esta sí tuve como la Windows que les dije baratita, pero bueno, fue como una compu para salir del paso, para no quedarme sin editar videos y tal, pero esa compu era de segunda mano y no me duró mucho, la verdad. Y antes de esa, sí, yo nunca había tenido como, no, la laptop de Yanelis. Nunca. La verdad es que comencé con el bastón bastante alto. Eso es lo que quiero compartirles como en general. Obviamente hay de todos. Obviamente no critico Windows. Windows es increíble. Pero, por ejemplo, como cosas que me gustan de estar como en este ecosistema es que a mí me ayuda muchísimo para la optimización de cuando estoy creando contenido. Por ejemplo, yo escribo algo en mi Mac y yo solamente le doy comando C y luego en mi iPhone hago pegar y automáticamente se pega. O con el iDrop me puedo enviar cosas del celular a la Mac súper rápido. También puedo utilizar mi iPhone como cámara de mi Mac. O sea, todo está como tan conectado y tan bien optimizado que es muy cómodo para mí y no sé cómo podría trabajar en la creación de mi contenido si no tuviera estas herramientas. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Simplemente quería como contarles un poquito como qué era lo que me gustaba de mis dispositivos Apple, por qué los utilizo, por qué no los cambiaría, por qué me ayudan tanto a la creación de mi contenido. Si les gustaría que hiciera como un video específico de cada dispositivo, o sea, por ejemplo, que hay en mi iPhone, que hay en mi iPad y en la MacBook, díganmelo en los comentarios. Yo encantada de enseñarles cómo tengo organizado todo, porque sí, cada uno lo tengo organizado a su manera. Yo soy un poco friki con esas cosas de organización, que todo esté en su sitio. Si les llama la atención saber como qué hay, porque sí es verdad que la Mac no se las enseñé mucho, porque como les digo, está aquí grabando, díganmelo en los comentarios y yo feliz. Bueno, hasta aquí el video. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse en el botoncito rojo que está ahí abajo que dice suscribirse, denle like al video si les gustó, me ayuda muchísimo. Y es súper fácil, o sea, literal es un solo clic. Muy importante, hace poquito creé una clase gratuita para las personas que quieren iniciarse en el mundo de las redes sociales. La clase se llama Tu talento en el mundo digital y te voy a dejar el link aquí abajo para que vayas a verla. Como te dije, es totalmente gratis, siempre lo será y está disponible para ti por si quieres como
comenzar este 2023? Comenzar, digo, porque todavía estamos en marzo, tienes un montón de tiempo. ¿Quieres comenzar en las redes sociales y vivir de tu pasión? Y ya está, ahora sí me despido. Nos vemos en el siguiente video, amigos.